Buenos días, ¿cómo están? Quiero que todos se pongan de pie rápido, por favor. Les quiero pedir un favor. Quiero que hagan algo loco, que griten, que hagan algo, porque le vamos a dar la bienvenida a Jesús a este lugar. El Rey ha venido a la casa, entonces vamos a darle la bienvenida. ¿Está bien? Jesús, Jesús. Vamos, que no pare. Jesús, 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 bienvenido Jesús. Vamos, sigue aplaudiendo, sigue gritando. Es Jesús que está en la casa. Jesús está en la casa. Wow, gracias Jesús. Sigan de pie. ¿Cuántos quieren orar conmigo por Venezuela? ¿Cuántos quieren orar por Venezuela? En este momento simplemente levanta tus manos y empieza a orar con tus propias palabras por Venezuela. Señor, te pedimos por Venezuela en este instante. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de Venezuela, Señor. Venezuela no se ha salido de tus manos. Venezuela no ha salido de tu control, Señor. En el nombre de Jesús oramos que el príncipe de paz, tú, Jesús, puedas ir allá a Venezuela. Y gracias, Señor, porque Venezuela te pertenece. Venezuela pertenece a Cristo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se pueden sentar? Bueno, mi nombre es Jonathan Osorio, tengo 18 años y bueno, soy de esta iglesia. No nací en esta iglesia, casi nazco en la iglesia. Si mi mamá hubiera estado acá en la iglesia, hubiera nacido acá. Llevo acá muchos años en la iglesia y para mí es una bendición estar compartiendo con ustedes esta mañana esa palabra. He estado compartiendo en las otras reuniones y hemos visto muchos milagros. ¿Cuántos creen que Jesús puede hacer un milagro? No sé en qué condición viniste, si estás enfermo, tienes algún dolor, algún problema físico, pero yo creo que hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día que te vas a encontrar con Jesús, el sanador. Y Jesús va a hacer algo esta mañana. Les quiero contar antes de empezar la prédica pasada, estaba leyendo el primer versículo, sentí un dolor muy fuerte en mi pecho. Sentí como que el Señor me decía que Dios quería sanar a una persona que tenía un tumor en el pecho. Dije la palabra y al final, cuando estaba orando por las personas, salió una señora y decía que ella tenía un tumor en el pecho y que cuando dije la palabra Dios la había sanado. La señora tenía cáncer, ese tumor, ella estaba asustada por ese tumor, pero Dios la sanó. Y mientras que orábamos por los enfermos esa mañana, hubo una señora que no podía no podía cerrar sus brazos, tenía una enfermedad. Cuando empezamos a orar por enfermos, Jesús la sanó. Entonces les digo, levante su expectativa, levante su fe, porque lo que Dios va a hacer esta mañana es algo poderoso. Amén. Yo quiero hablar acerca de amar a las personas, el amor furioso de Dios y el amor furioso de Dios por las demás personas. El primer punto que voy a tocar es el amor furioso de Dios. Lo primero que debemos entender es que Dios nos ama con amor furioso. Dios dejó todo por ti y por mí. Dejó el trono para venir acá a la tierra. Vivió como hombre. Vivió sin pecado, murió, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es Jesús. Él lo entregó todo por ti. Él lo entregó todo por ti. Él te ama con un amor furioso. Tenemos que entender esta realidad. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios, no podemos callarnos, tenemos que compartir ese amor, esa gracia que el Señor nos dio para compartir a los demás. Lo segundo es amar a Dios con todo. Dentro del amor furioso de Dios es amar a Dios con todo. Vamos a leer Mateo 22 del 35 al 39. Mateo 22 del 35 al 39, voy a leer en una nueva traducción viviente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo.
A Jesús lo intentaban corchar. Le querían hacer preguntas. En Mateo 22 ya le habían hecho varias preguntas. Le habían hecho la pregunta acerca de pagar impuestos o no. Le habían hecho la pregunta acerca del matrimonio cuando vamos al cielo. Pero una pregunta difícil era esta. La ley contenía de 613 mandamientos. Y le decían a Jesús, ¿cuál de esos 613 mandamientos es el más importante? Y el más importante es amar a Dios con todo y amar a las demás personas como a nosotros mismos. Si nosotros estamos con Dios, amamos a las demás personas. Cuando estamos tan cerca de Dios, de su poder, de lo que Él está haciendo, de la esencia de Dios, eso viene a nuestra vida. Recibimos esa impartición de parte de Dios y podemos amar a las demás personas. Porque la esencia de Dios es el amor. Entonces nosotros amamos a las personas con el amor de Dios. No, amamos a las personas como nos amamos a nosotros mismos. Fue algo que predicó Pastor Juan hace 8 días. Fue una prédica genial. Entonces tenemos que entender eso. Cada vez que estamos cerca de Dios podemos amar a las personas. Si nosotros amamos a las personas, amamos a Dios. Si amamos a Dios, amamos a las personas. Es algo que no se puede romper. Es una relación que no se puede romper. Lo segundo es solamente ama. Tú tienes que amar a todo a tu alrededor. A lo que se mueva, ame. Lo importante es amar a las personas. Tenemos que demostrarle amor a las personas allá afuera. Tenemos que aprender a crear relaciones con las personas que no son cristianas, para que ellos puedan conocer a Jesús por medio de nuestra vida, por medio de nuestro testimonio. Nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Levanta la mano y di, yo soy la sal. Yo soy la luz. Nosotros somos la sal y la luz. Vamos a leer Mateo 5 del 13 al 16. Mateo 5 del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Tenemos que recordar la importancia de la sal. Nosotros en la vida cotidiana utilizamos tanto la sal que quizás no sabemos su importancia. Y en el mundo antiguo incluso era más importante. ¿Ustedes se imaginan comerse una sopa sin sal? No sería muy bueno. Comer un mango biche sin sal. Por ahí alguien gritó, ¿cierto? Porque sería muy maluco. Unos frijoles sin sal, un arroz sin sal. A mí no me gusta eso. Pero en el mundo antiguo utilizaban la sal para que los alimentos no se dañaran, para que el pescado no se dañara, para que la carne no se dañara. Y nosotros, dice Jesús, que somos la sal del mundo. Tenemos que ir al mundo para que el mundo sea salado, para que el mundo pueda ser cambiado. Dios quiere utilizarte. Tú debes saber que tú eres la sal del mundo y debes de entrar y crear relaciones con las personas que no son cristianas para que ellos conozcan a Jesús. Nosotros somos la luz del mundo. Dice que nadie pone una luz y la pone debajo de una canasta. Uno pone una luz y lo pone arriba para que todo sea alumbrado. La luz cumple su propósito cuando está en la oscuridad. Cuando nosotros vamos a lugares oscuros con la luz de Jesús, ahí es donde la luz puede brillar, ahí es donde las personas pueden ver a Jesús. Y muchas veces nosotros no queremos ir a estos lugares oscuros, pero Dios nos está llamando hoy, esta mañana, para que tú puedas ir, salir a las calles y predicar acerca de Jesús, predicar acerca de tu Salvador, predicar acerca del Dios de amor que nosotros tenemos. Escúcheme muy bien, lo que tú tienes adentro, las personas necesitan lo que tú tienes adentro. Nosotros necesitamos tener esta revelación de que somos la luz del mundo. Jesús vive en nosotros. Hemos recibido la luz de Jesús. Hemos recibido la plenitud de Dios. La plenitud de Dios habita dentro de nosotros. Es algo increíble. Tenemos que tomar esta realidad. Vamos a leer Juan 17 al 15. Juan 17,
versículo 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Tenemos que estar con las personas que no son cristianas sin participar de su pecado. Nosotros nos juntamos con las personas que no son cristianas, que no son creyentes, y ellos van a ser impactados por nosotros. Hay veces tenemos miedo, no me voy a juntar con esa persona porque me va a contaminar o me va a influenciar. Pero te quiero decir que tú tienes la mayor influencia. El Espíritu Santo está dentro de ti. Si tú estás con una persona que no es creyente, ellos van a recibir la influencia de Dios. Ellos van a recibir la influencia de Dios. Porque hay veces intentamos alejarnos de todo el mundo para no hacer algo malo. Pero Jesús dijo, yo no pido que los quites del mundo, yo pido que los guardes del mal. Porque si nosotros vemos en las Escrituras, por algo que Jesús era muy criticado, algo que Jesús era muy perseguido, era porque Él era amigo de los pecadores. Jesús, el amigo de pecadores. Jesús compartía con las personas que nadie más quería compartir. Y Él pudo influenciar, Jesús pudo influenciar a las personas para que creyeran en Él. Para que creyeran en Él. Las personas, cuando nosotros nos juntamos con las personas que no son cristianas, ellos van a recibir esa influencia, ese amor de Dios. Porque como les vengo diciendo, Dios los quiere utilizar. Dios quiere hacer algo poderoso con ustedes. Dios quiere utilizar a cada uno de ustedes para hacer su obra, para que allá en las calles donde hay tantos perdidos podamos llevar el amor y el poder de Jesús. Amén. Nosotros, la mejor manera que nosotros podemos evangelizar en una forma relacional a tus vecinos, a las personas de tu universidad, a las personas con las cuales tú compartes, es con tu historia de vida, con tu testimonio. Todos nosotros tenemos un testimonio, aunque no creamos. Porque hay veces escucho unos testimonios así súper geniales, que había un hombre que estaba consumiendo drogas y que vino alguien y lo iba a matar, pero después llegó un ángel y no lo mató, y después el hombre se encontró con Jesús. Y uno dice, ay hermano, yo no tengo testimonio. ¿Qué fue lo que Dios hizo por mí? Bueno, Dios me transformó. Vemos testimonios tan grandes, pero le quiero decir que tu testimonio cuenta. Las personas necesitan escuchar lo que tú tienes adentro. Las personas necesitan escuchar tu historia de vida. Y como pasó en la Biblia que dice que había una persona ciega y bueno, fue sana, le preguntaron, ¿quién te sanó? La persona que te sanó es pecador, y él respondió, bueno, si es pecador yo no lo sé, lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Ese es un testimonio. Entonces voy a contar parte de mi testimonio, porque yo también era de esas personas que creía, bueno, yo no tengo testimonio. Mis papás son cristianos desde que yo nací, ellos ya llevan muchos años en el evangelio. Entonces yo decía, bueno, no tengo un testimonio tan fuerte, pero voy a contarlo esta mañana. Entonces mi mamá, cuando tenía 6 meses de embarazo, yo estaba que me venía prematuramente. Le dieron tanta medicina a mi mamá que antes me pasé de tiempo. Antes me iba a venir rápido, después me pasé como una semana. Y casi muero al nacer. Cuando yo nací, mi mamá me vio y se asustó porque yo era negrito. Y mi mamá se asustó porque mi papá no es negrito y dijo, ay Dios mío, ¿qué va a pensar mi esposo? ¿Va a pensar que es de lechero o qué? ¿Va a pensar? ¿Qué va a pensar mi esposo? Y el doctor le dijo, no, tranquila. Lo que sucedió es que él casi muere en el vientre y por eso está negrito. Pero tranquilo que después va a coger color. Y bueno, como que sí cogí color. Pero al nacer casi me muero. A los 5 años se dieron cuenta que porque no recibí suficiente oxígeno en el cerebro, tenía un problema en el aula. ¿Cómo se dieron cuenta? No me entendían. No me entendían nada de lo que yo hablaba, ni escribía. En la motricidad muy mala. Entonces cuando yo estaba en el colegio, la gente no me entendía. Imagínense, esa es una historia de verdad. La gente, cuando me iban a hacer un examen, me ponían a hablar y no entendían nada. Me ponían a escribir, peor. Entonces eso generó en mí muchas inseguridades, generó en mí muchos miedos. Porque yo decía, ¿yo para qué voy a hablar si la gente no me entiende? ¿Yo para qué voy a hacer esto y lo otro si la gente no me entiende? En el colegio me molestaban mucho por eso. Incluso mis papás me presentaban, escúcheme como mis papás presentaban. Hola, este es mi hijo, se llama Jonathan y tranquilo que él no habla.
No es que sea mudo, sino que no habla, no le gusta hablar. A mí me daba miedo ir a la tienda, me daba miedo hacer de todo, porque yo tenía una inseguridad de que las personas no me fueran a entender. Y yo recuerdo incluso que cuando tenía como 8 o 7 años, iba a la célula de Pastor Juan, y en ese momento aún no era pastor, iba a la célula de Pastor Juan y Lili, y eso era un desastre. Yo pasaba toda la célula llorando. Yo le decía a mi mamá, a mí no me gusta venir acá porque es de noche, hay mucha gente y hay muchos jugadores de Medellín. Y a mí no me gusta venir a esta célula por eso. Y cuando yo no iba a la célula, Lili hacía fiesta, la pastora Lili hacía fiesta, porque lo único que hacía yo en esa célula era llorar. Pero cuando tenía 13 años, tuve un encuentro con Jesús. Y yo le dije, Jesús, bueno, yo no sé hablar muy bien. A mí me da miedo expresarme y hablar con las personas. No soy el mejor escribiendo. Pero Jesús, si tú me quieres utilizar, si de algo te sirvo, en este momento abro mi corazón y haz lo que quieras con mi vida. Y en este momento les estoy predicando a ustedes sin ningún miedo y sin ningún temor, porque Dios me sanó de la inseguridad. Y si Dios hizo eso conmigo, si Dios está haciendo esto conmigo, que les estoy predicando a ustedes, estoy traduciendo, imagínate lo que Dios puede hacer con tu vida. Imagínate lo que Dios quiere utilizarte. Imagínate cómo Dios te quiere tomar. Si lo puede hacer con un niño de 18 años, lo puede hacer con cualquier persona. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. En este momento Dios está tocando, sanando a una persona que tiene problemas en esa parte del pie izquierdo. Gracias, Jesús, por tu sanidad. Volví a parar el mensaje, no estaba planeado, pero gracias, Jesús, porque estás sanando a las personas. También hay una persona que tiene problemas aquí en la espalda, en este lado de la espalda. En ese momento Dios te está sanando. Si ese eres tú, recibe tu sanidad en ese momento. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo. Y bueno, paré el mensaje, pero lo más importante es lo que el Espíritu Santo está haciendo. No importa la estructura del mensaje, lo que importa es que Dios quiere sanarnos y quiere hacer algo poderoso esta mañana. Amén. Entonces vamos a continuar. Lo más importante es que Dios quiere hacer. El más interesado en tocar a las personas es Dios. El más interesado en amar a las personas es Dios. Y tenemos que salir de nuestra comunidad. Tenemos que dar un paso de fe. Tenemos que mostrar el amor de Dios a las personas. Les voy a contar un testimonio. Sucedió en Cartagena el año pasado. Estábamos en un barrio muy pobre. Estaba con un cartagenero y nos íbamos metiendo por un patio, era como una manguita. Y íbamos pasando, cuando ya íbamos a la mitad, salió una señora súper enojada. Y dijo, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Ustedes vienen a dañar las matas o vienen a robar? La señora tenía una ollita en la mano y estaba súper enojada. Y ustedes saben que una señora con una olla es peligrosa. La señora estaba ahí como, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Ustedes me vienen a robar? ¿Ustedes qué vienen a hacer? Y yo le dije, bueno, íbamos a pasar la calle, ese trayecto para evangelizar a más personas. Y yo le dije al muchacho de Cartagena, bueno, hermano, yo creo que podemos evangelizar a otras personas. Esta señora está muy brava, devolvámonos. A los 20-30 minutos yo vi a uno del equipo hablando con la señora. Y yo sentí la voz de Dios, la dirección de Dios diciendo, ve y habla con ella. Yo le dije a Dios, ¿qué? Ve y habla con ella, esa señora me quiere pegar. Esa señora es peligrosa. Yo no voy a ir y hablar con esa señora para que después me pegue. Pero sentí la dirección de Dios y fui donde la señora. Y lo primero que le dije, señora, perdón, yo no sabía que este era tu patio. Yo no sabía que no podíamos pasar por aquí. Y lo otro es que quiero compartir el amor de Jesús. Jesús te ama mucho, Dios te ama mucho. Quiero orar por ti, por alguna de tus necesidades. ¿Necesitas algo de sanidad? Y la señora ahí mismo cambió su rostro y me dijo, mijito, pues yo tengo un tumor aquí en la cabeza. Hace 3 meses me viene creciendo, siéntalo. Y uno podía sentir una masa, una bola aquí en la cabeza. Me decía, eso me da dolor de cabeza durante estos 3 meses. Ya ni me puedo peinar y yo siento que yo voy a morir de eso. Yo le dije, bueno, yo creo que Dios te puede sanar. Y ella decía como sin mucha fe, bueno, vamos a ver qué sucede.
Oramos y la señora aún no creía y me decía como, ay, es que usted no entiende, niño, yo tengo una bola aquí. No, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. El Señor sanó a esa señora de ese tumor en la cabeza. Pero lo más impresionante para mí es que esa señora empezó a llorar y 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 decir, yo nunca había sentido ese amor, yo nunca había sentido lo que siento en ese momento. Yo quiero recibir a Jesús. Háblame más acerca de ese Dios. Y les quiero decir, iglesia, ese es el evangelio que nosotros vivimos. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Un evangelio que puede cambiar a personas de un momento a otro. Un evangelio que puede sanar a personas de un momento a otro. Ese es el evangelio que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros creemos y tenemos. Amén. Lo que me impresionó fue que esta señora hace 20, 30 minutos estaba súper enojada conmigo y después estaba llorando ahí. Las personas están tan vacías, tan vacías, pero nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios. Hay veces lo rechazamos porque tienen malas actitudes con nosotros. Hay veces rechazamos a las personas porque no nos caen bien o simplemente no queremos hablar con las personas. Pues les quiero decir, Dios quiere tocar a las personas y muchas veces nos vamos a tener que incomodar, salir de nuestra zona de confort y dar un paso de fe, mostrar amor. Hay otro testimonio, espero que lo cuente bien, porque mi mamá me lo contó hace un par de años, entonces espero contarlo bien. Un niño de la fundación sufrió un accidente hace un par de años atrás, tuvo un accidente con una moto y estaba en cuidados intensivos en la Fundación Viento Fresco, estaba en cuidados intensivos y a mi mamá le mandaron a orar con otra misionera. Pero antes, en esa misma semana, mi mamá estaba orando, vino Heidi Baker y mi mamá estaba orando aquí en el frente llorando, Dios, yo quiero pasión por las almas, Dios, yo iré a donde sea. Y todo lo que nosotros decimos cuando estamos orando, ¿cierto? Entonces, mi mamá fue al hospital, oró por el niño ahí en cuidados intensivos y cuando se iba a devolver, sintió la voz de Dios que le predicara a las personas que estaban esperando ahí en cuidados intensivos, a los acompañantes. Y mi mamá dijo como, no, yo qué voy a predicarle a esta gente. Si yo le predico a estas personas, o me callan o me sacan de este lugar. Yo no voy a hacer eso. Y ahí siguió como esta discusión, pero mi mamá al final obedeció y empezó y le dijo, bueno, acá hay un Dios que puede sanar a sus niños, acá hay un Salvador que vive, y empezó a predicarles acerca del evangelio. 40 personas en ese hospital levantaron la mano y aceptaron a Jesús, recibieron esperanza, recibieron el poder de Dios. Las personas están esperando, las personas están clamando por el mover de Dios. La pregunta no es si Dios se quiere manifestar o no, la pregunta es si nosotros queremos hacer parte de la manifestación de Dios, si nosotros queremos hacer parte del mover de Dios. Pero Dios nos quiere utilizar a cada uno de nosotros para llevar su palabra, para ministrar lo que Él quiere hacer. Nosotros tenemos que pensar en lo eterno. Muchas veces pensamos como, bueno, si la persona no se convierte, si la persona no se sana, si la persona me rechaza, si la persona esto y lo otro, y muchas veces pensamos en qué pasaría si las cosas salen mal. Pero lo que nosotros tenemos que pensar es en lo eterno. ¿Qué pasa si la persona se convierte? ¿Qué pasa si la persona es sana? ¿Qué pasa si la vida de esa persona es transformada en ese momento? Tenemos que poner nuestro corazón en lo eterno. Tenemos que pensar en lo que Dios puede y quiere hacer, porque Dios nos quiere utilizar. Vamos a leer Marcos 16, del 17 al 18. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Cuántos creen en Jesús esta mañana? Quiero ver sus manos levantadas. ¿Cuántos creen en Jesús esta mañana? Estas señales te acompañarán a ti. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán.
pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tenemos que entender que nosotros caminamos con Jesús todos los días. Si yo les digo, ¿a cuánto les hubiera gustado caminar con Jesús cuando estuvo acá en la tierra? Quiero ver sus manos levantadas. Hubiera sido genial. Imagínense uno ver ahí a Jesús caminando sobre el agua. Uy, hermano, Jesús, qué hombre. Uno ver a Jesús multiplicando la comida. Uno ahí el discípulo paisa de Jesús. Uy, hermano, ay María, hombre. Jesús multiplicando ahí la comida. Uno viendo todas estas cosas que Jesús hizo. Pero les tengo una buena noticia. Nosotros todos los días caminamos con el mismo Jesús. Podemos ver las cosas que vio Jesús porque caminamos con ese mismo Jesús. Tenemos que entender esta realidad. Jesús está con nosotros. Por favor, pido que la persona del piano pueda ir subiendo. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Entonces, tenemos que entender el amor de Dios por las personas. El corazón del Padre late por los perdidos. El corazón del Padre quiere alcanzar a todas las personas allá afuera que no lo conocen aún. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Hay veces estamos enfocados en tantas otras cosas. Estamos enfocados en los afanes de este mundo, conseguir dinero, conseguir cosas materiales, conseguir bienes, hacer tantas cosas. Pero tenemos que pensar en lo eterno, en lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios quiere hacer es transformar este país. Dios quiere transformar Medellín, Dios quiere transformar Colombia. Y Dios se quiere utilizar a ti y a mí para traer su gloria a este lugar. Les pido que se puedan poner de pie, por favor.